Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí contaremos historias de los cirujanos, los pacientes y cómo la cirugía ha cambiado su vida. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramos García, soy cirujano general y estoy aquí con mi amigo el doctor Jorge Romero, cirujano plástico, estético y reconstructivo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Benito, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. El día de hoy estamos muy emocionados porque traemos para todos ustedes la primera mujer que viene a la mesa de Los Hijos del Bisturí. Y no solo eso, es una especialista que nos han estado pidiendo mucho y les traemos a la doctora Margarita Hernández, especialista en ginecología y obstetricia, es especialista en colposcopía también y es un crack de la ginecología y de las redes sociales. Ha tenido un crecimiento y un posicionamiento tremendo en estos últimos años y no es simplemente por el manejo de las redes sociales, es porque de verdad que es una verdadera fregona en la ginecología. Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, gracias al doctor Romero y al doctor por invitarme el día de hoy. Vamos a platicar aquí súper padre, ameno y vamos a tratar de resolver las más dudas que podamos el día de hoy. Tenemos bastantes dudas, bastantes preguntas que nos hacen llegar todos los que pues nos hacen el favor de seguirnos en el canal a través de las redes sociales y ya nos estaban pidiendo mucho el capítulo de ginecología y bueno, aquí los tenemos para todos ustedes. Jorge. Claro, pues muy buenas noches, doctora. Vamos a comenzar. ¿Podrías compartirnos un poquito sobre tu experiencia y qué fue lo que te inspiró para ser ginecóloga? Claro, la verdad es que creo que son pocas las personas o pacientes a los que les he contado cuando me dicen, bueno, a veces estoy haciendo un papanicolao y me sorprenden, porque de verdad que 2 que 3 veces me ha tocado con el espejo, con el pato, dicen las pacientes, y voy ahí a poner el espejo y, bueno, ¿y qué te hizo ser ginecóloga? Y yo, me quedo. Espera, ¿de verdad me lo estás preguntando ahorita? Y la verdad es que lo que me hizo tomar la ginecología fue, no sé si un poquito de desobediencia o qué, porque cuando yo estaba en el internado, cuando hacemos medicina general, huía de los partos, realmente huía de los partos, pero nunca entendía por qué, o sea, me ponían a cuidar, yo hacía ingresos, hacía altas, hacía tactos vaginales, todas las historias clínicas me las aventaba rapidísimo, pero atender un parto era como que voy al baño, voy por las muestras, faltan tubos, no sé, un pretexto siempre existía y huía a la primera. Creo que con el paso me di cuenta del tiempo de que nunca nadie se sentó a explicarme, o sí 2, 3 ocasiones, pero obviamente sí, porque no puedo decir que no a mis maestros, pero a lo mejor no siempre fue muy claro, o a lo mejor todo fue a prisa, tuve miedo y no sabía cómo resolverlo. Me decían, pega lo rosa con lo rosa. Bueno, obviamente no con esas palabras, pero me decían, junta lo rosa con lo rosa, lo rojo con lo rojo. Y yo decía, esto es músculo, esto es piel, ¿qué es? Todo está rojo. Porque yo todo lo veía rojo y sangrando, la verdad. Entonces dije, no, esto no me gusta. Me voy al servicio social en la Sierra Norte, en Oaxaca, en una ciudad, en un pueblo de alta marginación. Y más del 70% de la consulta era ginecología y obstetricia. Aprendí a querer a esas mujeres que caminaban más de 9 horas para poder llegar a un hospital y poder ser atendidos. Entonces pasaban semanas, a veces en una casita que había a un lado, para poder estar cerca de la población, porque los hospitales más cercanos, como insisto, estaban a 8 o 9 horas. Entonces, la verdad, eso me despertó el amor por la ginecología y eso es lo que me tiene aquí el día de hoy. También un poquito la necesidad, ¿no? Entonces me imagino que tuviste que hacer cosas que a lo mejor no te tocaban o creías que no te iba a tocar en tu servicio social, quizá atender partos, quizá... Atender partos, sí. Sí, porque yo me acuerdo que en el servicio social a nosotros nos decían, refiere todo lo que puedas, pero si puedes atender un parto, atiéndelo, ¿no? Sí. La verdad es que lo que no podía hacer o lo que no hice en el internado, bueno, ahí sí ya me aventaba los partos porque habían residentes que hacían el servicio ahí y agradezco muchísimo a 2, 3 de ellas que tuvieron la paciencia de ahí sí decirme que era lo rosa con lo rosa, que era lo rojo con lo rojo y hacer una cesárea. Me tocó en varias ocasiones ayudar y entonces como primer ayudante, que es como la persona que le ayuda al ginecólogo, y la verdad lo empecé a disfrutar demasiado. Fue un año de mucho aprendizaje y yo dije, voy para esto. Perfecto, ¿no? Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra carrera
tenemos un punto de inflexión que nos marca, ¿no? Y que decidimos, bueno, este va a ser el camino o aquí es donde me siento más a gusto, ¿no? Y qué bueno que lograste identificarlo, ¿no? A algo que quizás en algún momento para ti fue algo, no sé, traumático o algo, sí, vaya, que te causaba un poco de aversión, ¿no? Pero pues al final, como lo dices, a veces nadie se toma el tiempo de explicarnos, ¿verdad? E inclusive nos pasa con los pacientes. Sí. A veces llegan pacientes a la consulta que nadie se ha tomado 5 o 10 minutos, y sobre todo en las instituciones, para explicarle bien al paciente o a fondo cómo es su padecimiento, cómo va a tomar su medicamento, por qué le pasa esto, por qué le pasa el otro, o simplemente escucharlos, ¿no? Claro. Creo que eso es parte del éxito como especialista, ¿no? Sentar y escucharse y explicar, ser empáticos, ¿no? Con el paciente. Maggie, platícanos, ya entrando un poco más en tema de ginecología. Claro. ¿A qué edad deben empezar las mujeres a visitar a la ginecóloga? Es una pregunta súper frecuente, me ha tocado contestarla en radio, en televisión y en redes sociales, y sigo en el día a día explicarle a padres y madres que debemos de ir desde la primera menstruación, desde los primeros cambios de los caracteres sexuales. O sea, ¿qué es eso? ¿A qué me refiero con caracteres sexuales? Al crecimiento de los senos, al crecimiento del vello púbico, axilar, desde ese momento, porque hay algo muy en particular que siempre encuentro en la consulta, que cuando estoy revisando a una paciente, me ha tocado en varias ocasiones revisar a pacientes por infecciones frecuentes en orina, en vagina, y a veces les pregunto cómo lavas tu zona íntima, cómo la cuidas, cómo proteges tus senos. Y muchas de las veces, o más del 50% de estas pacientes, a veces no conocen qué es su vulva, cómo deben de asearla, cómo deben de cuidarla. Y yo siempre respondo, no te sientas mal, o sea, no es algo malo, no te sientas como una persona sucia. Son temas tabú, así se los digo mucho en consulta. ¿A quién le enseñó verdaderamente tu mamá o tu papá a limpiarte? Esto es más frecuente en varones, porque si tu mamá es la que te cría, pues es muchísimo más penoso para las mamás mexicanas, así como que, ¿cómo le digo? ¿Y eso qué es? ¿Es un pene o qué es? No dicen la palabra, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo lo mismo le digo a mis pacientes. Si te pasa con tu hijo, imagínate, a ti tampoco te lo dijo tu mamá, ella viene de una enseñanza muchísimo más viejita, que decían, no veas aquí, no toques aquí, pues mucho menos saben cómo limpiarse o cómo lavar las zonas íntimas. Ok, qué interesante, ¿no? Entonces hay que ir desde la primera menstruación. Sí, para explicar qué son las partes del cuerpo. ¿Y cuáles serían como los principales aspectos y cuidados de la salud femenina que la paciente o que la gente en general debería conocer? Ok, en octubre me tocó ir a una plática sobre Octubre Rosa. Quise ir a una plática altruista sobre el cáncer de mama, un tema muy importante. Entonces ahí me di cuenta, haciendo la plática, de cómo debemos de explicar en la consulta. Y es algo que a veces van por una infección de orina y yo digo, no me importa. Yo aprovecho y les explico qué es la autoexploración de mamas, a partir de qué edad debemos de empezar a hacerla. Esto es importante comentar, que el ajuste de la norma o el consenso ahora es a partir de los 19 años y pacientes a partir de los 40 años, mastografía y ultrasonido. Si son pacientes con factores de riesgo, mamá con antecedente de cáncer de mama, tías con cáncer de mama, hacerse la exploración muchísimo antes y la revisión con su especialista de confianza. A eso hablando de senos, a eso hablaríamos de una autoexploración de mamas. Ahora, la revisión para poder saber otra cuestión, para descartar otro tipo de cáncer femenino, lo puede ser el cáncer cervicouterino, y para pues es el Papa Nicolau, que es el estudio que se hace al año de haber iniciado la vida sexual y se hace año con año. Una cosa muy frecuente que encuentro en consulta también, aprovechando el momento, es que me piden muchas de las veces la consulta solo para la colposcopía. La colposcopía es un estudio especial donde podemos ver el cuello uterino como amplificado. Yo les digo, el Papa Nicolau es como para ver el árbol y la colposcopía como para ver un bosque completo, porque vemos cervix, vemos vagina, vulva y todas las partes, o sea, las partes externas de los genitales femeninos. Entonces, cuando dicen voy solo por la colposcopía, yo aunque se enojen y lo saben mis pacientes, a veces les digo, pues no, es que yo no lo hago. O sea, si fuera solo, así lo voy a decir abiertamente porque mis pacientes lo saben, si fuera por dinero, pues te lo cobro, ¿no? Pero no es lo correcto, hay que hacer Papa Nicolau, y si hay una indicación de colposcopía, hacemos la colposcopía. Entonces, principal cosas a decir que debemos de hacer como mujeres: autoexploración, revisión, o sea, de mamas, revisar
Si ya tuvimos vida sexual activa, Papa Nicolau y colposcopía si tenemos la indicación del mismo, y hacernos pues nuestro check-up donde nos hagan un ultrasonido para ver nuestro útero y nuestros ovarios, porque hasta el día de hoy pues no hay como un test para saber cómo descartar el cáncer de ovario, ejemplo, pero sí hay que revisarlos entonces, porque si encontramos algún tipo de tumoración a nivel de los ovarios, pues hay que revisar, ¿no? Así es. Muy bien. Oh, perfecto, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque realmente al paciente hay que orientarlo. O sea, nosotros debemos de ver o lo que quiero que quede claro para toda la gente es que su médico tiene que verlos de manera integral. O sea, no nada más es, por ejemplo, yo soy traumatólogo, solo le voy a ver el hueso. Y yo soy cirujano plástico, yo solo voy a ver esto. Y yo soy cirujano, yo nada más la vesícula. Digo, vaya, podemos identificar ciertas cosas. Al final de cuentas, todos somos médicos, ¿no? Entonces, podemos identificar problemas que a lo mejor el primer síntoma es algo ginecológico, ¿no? Sí. Pero tiene algún otro trasfondo, ¿no? A lo mejor tienen alteraciones sistémicas, no sé, diabetes, presión alta, que no les han diagnosticado y que, bueno, se le puede orientar, y eso solo se hace haciendo una revisión integral del paciente, ¿no? Teniendo esa confianza y teniendo el tiempo para preguntarle al paciente, para escucharlo y para orientarlo. Como bien dices, si fuera solamente por cobrar una consulta por cobrarla, pues bueno, realmente no es lo adecuado, ¿no? Uh-huh. Oye, y hablando acerca de la salud femenina, por ejemplo, platícanos, tiene que ver mucho, ahora está muy en boga, por ejemplo, aterrizar los temas de la nutrición, el ejercicio. ¿Cómo impacta esto en la salud femenina? Creo que es una piedra angular en mi consulta. Yo siempre se los voy a mencionar a todas y cada una de mis pacientes. No las quiero Barbies, así se los digo. O sea, no es cuestión de estereotipos, no es que soy más llenita y soy menos importante, no. Esto es por salud, ¿ok? O sea, la piedra angular les digo porque hay muchas patologías que pueden evitarse con una adecuada alimentación, con ejercicio, con manejo del estrés, hacer cosas que realmente motiven al cuerpo y a la mente a que no tengamos pues un sistema de defensas correcto para tener menos riesgo de infecciones vaginales, infecciones urinarias. Entonces, el ejercicio y la nutrición tienen muchísimo que ver con la salud ginecológica. Estoy muy, muy de acuerdo en recomendarlo siempre a las pacientes. Muy bien, y otra cosa que preguntan mucho las pacientes, sobre todo pues las que están obviamente más jóvenes y todo, ¿no? Es ¿qué onda con los métodos anticonceptivos? ¿Qué es lo que más les conviene? ¿En qué momento deben empezar a utilizarlos? No sé, ¿qué consejos le puedes dar a una paciente que está buscando tener una planificación familiar, como deberían buscar pues todas, ¿verdad? Ok, claro, creo que es una de las mejores decisiones que toman las pacientes. Ya actualmente al seguir platicando sobre estos temas, tanto en redes, como ahorita lo que estamos haciendo nosotros, la verdad es que las pacientes despiertan muchísimo más actualmente el interés en el cuidado de no tener un embarazo que no esté planificado. Y también lo he visto muchísimo más en pacientes que incluso siendo menores de edad van con su mamá, evidentemente, porque siempre les digo que deben de ir acompañadas con un familiar mayor de edad para que pueda yo darles la consejería, no tanto, pero sobre todo porque es un método, que es algo que vas a ingresar al cuerpo de la paciente para no tener como aquí una disyuntiva legal, hablando en este aspecto. Pero desde que la paciente tiene el apoyo de su familiar o de algún familiar o algún responsable, pueden elegir un método. Ahorita realmente tener un embarazo sin desearlo pues no tiene sentido porque hay muchos métodos para poder cuidarnos. Existen métodos hormonales y métodos no hormonales, pero yo siempre digo de esa palabra de siempre, ya creo que es mi muletilla, ¿verdad? Pero la verdad es que esta cuestión de decir sobre los métodos de planificación, hay que comentar a las pacientes que aunque tengan una pareja estable y tengan un método estable para no tener un embarazo, no hay que dejar de fuera el preservativo, porque te va a ayudar a no tener infecciones de transmisión sexual y el otro método te va a ayudar para no tener un embarazo. Mientras no sea una pareja estable con la que tú digas voy a formar familia, quiero hijos, pues mejor utilizar, yo les digo, el doble método para que tengan mayor protección. De los métodos existen muchas opciones. Cada cuerpo va a tener una diferente capacidad de utilizarlo. Todo va a depender de cómo estén las hormonas, cómo estén siendo las menstruaciones, cuánto tiempo quieren no tener un embarazo, porque hay métodos que van a ser de corto, mediano o hasta largo plazo. El más largo que tenemos actualmente son los DIUs, que tienen duración de 5 años.
Y depende porque existen 3 tipos de ellos, DIU de cobre, DIU de plata y el DIU hormonal. El DIU hormonal salió un reporte de la FEMECOC que actualmente ya va a durar 7 años. Decía que eran solo 5 años, no ha salido el reporte de la Federación Mexicana, yo estoy esperándolo para decirle a mis pacientes, ya no son 5, van a ser 7 porque muchísimo mejor, ¿no? Para las que quieren embarazo a largo plazo. Entonces, cada uno aporta un beneficio distinto al cuerpo y va a depender de lo que busque la paciente. Muchas dicen, es que no quiero subir de peso, es que quiero ponerlo y no quiero tener dolores. Cada método cuando lo utilizamos va a pasar por un periodo de adaptación a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo que estamos poniendo al cuerpo que aunque sea creado para el cuerpo, va a pasar un periodo donde el cuerpo diga, uy, esto no es mío. Uy, no es mío. Por ejemplo, en el caso del DIU, ¿no? Que lo que hace el útero en los primeros meses, digámoslo así, de colocaciones, que intenta hacer un poquito más de contracciones de las normales como para poder expulsarlo. Por eso, cuando se pone, se les explica a las pacientes que deben irlo a revisar al mes, a los 6 meses y de ahí año con año en sus revisiones ginecológicas. O sea, no es me pongo el método y me olvido, no, hay que revisar, ¿no? Entonces, hablando de métodos, sí dependería saber, por ejemplo, qué es lo que busca cada paciente para poder aportar de efectividad, el más efectivo, el DIU que contiene hormonas. No diremos marcas para no meternos, pero empieza con M y es uno de los más efectivos. Esta información que nos das, yo creo que es bien importante porque me ha tocado conocer mujeres a lo largo de mi carrera y mi vida personal también, que se les hace muy fácil de repente dejar los métodos y al poco tiempo, pues esto ya lo tomé, estas pastillas yo las tomaba hace 5 o 6 años, me funcionaron bien, voy a volver a empezar a tomarlas, ¿no? Y por otro lado también me tocó conocer mujeres que a lo mejor iban a alguna campaña, que se encontraron en un centro de salud donde estaban poniendo implantes subdérmicos y iban y se los ponían y como resultado me tocó ver, por ejemplo, el caso de una mujer que tenía una menstruación todos los días, todo el tiempo, a raíz del implante, pero ella estaba muy contenta con su implante, ¿no? Entonces, creo que es importante que visiten a su ginecólogo para que pueda ayudarles a escoger el mejor método y sobre todo llevar una vigilancia del mismo método, ¿no? O sea, así es. Sí, cuando me visitan solo como para el método, pues a veces soy así como que, ay, medio quisquillosa y a veces digo, ay, pues es que si vienen por eso, pues vienen por eso, tengo que entenderlo, ¿no? Pero pues, o sea, yo les digo, a ver, te tengo que interrogar, o sea, no nada más te voy a poner un método, entiéndeme, o sea, si fuera por, insisto mucho en lo del dinero, pero siempre les pongo eso, o sea, si fuera por el dinero, va y te lo pongo y listo, ¿no? O sea, si te pasó, si te quedó bien, si no te quedó bien, pues ni modo. Pero la verdad es que muchas, más del 90% de las que llegan por un método y les explico esto, se toman la consulta, si encontramos alteraciones en la exploración física, te dicen, no, me voy a hacer lo que me tenga que hacer, las revisiones, y ya que resolvamos esto, me pongo mi método, y es lo que eligen todas. Después de una revisión, se ponen y eligen el método con toda la plática que nos damos de 1 hora, entre los tipos, los pros, los contra, y pues ha sido lo que les resulta mejor hasta el momento. Fíjate que hay algo muy interesante. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, hay muchos tabús acerca de los métodos anticonceptivos o mitos realmente acerca de los métodos anticonceptivos. Pacientes que me dicen, doctor, es que uno les platica, oye, pues si quieres planificar, pues ponte usa un método anticonceptivo, ya sea un DIU o un implante. Eso. Es que, doctor, suben de peso. Es que, doctor, hacen que mi regla sea más abundante. O sabe que eso a mí me causa dolor. ¿Cuáles son qué es lo más frecuente que escuchas en la consulta acerca de estos tipos de mitos? El subir de peso. El subir de peso, algunos sí, efectivamente, tienen un porcentaje de riesgo de hasta un 5%, sobre todo hablando del implante subdérmico, pero no todos. O sea, la verdad es que yo sí lo digo, o sea, de por sí somos antojadizas y si usamos los hormonales tomados, o sea, las anticonceptivas, es lo que más puede así como que aumentar un poquito más los antojos del síndrome premenstrual, del pico de las hormonas que nos hacen estar más antojadizas de lo normal, pero como tal que el método te suba de peso, así me voy a poner esto y voy a subir de peso, yo les digo no.
Porque muchas me dicen, es que me puse el DIU y por eso subí de peso. No, igual el DIU que contiene hormonas, el porcentaje que se va hacia el resto del cuerpo no es tanto como para decir que tengamos ese tipo de síntomas. Podemos tener otros, pero no tanto el aumento de peso. Sí, porque lo más frecuente es que les digan, es que es por lo mismo, es que es por los anticonceptivos. O sea, no se toman el tiempo de explicarles, oye, ¿sabes qué? Pues sí puede haber un riesgo o un porcentaje que te pueda hacer subir de peso, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Ajá. O sea, digo, no es el pretexto, no es la excusa, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Doctora, y aquellas pacientes que sí se quieren ya embarazar, o sea, que ya han decidido que, bueno, que ya no quieren usar método anticonceptivo, que en este caso quieren empezar una familia, o que a lo mejor ya se les pasó un poquito la edad, y si quieren ahorita hablamos un poquito más de eso, pero a lo mejor ya no están tan jóvenes o por alguna razón no han podido embarazarse. O sea, veo que está muy en boga la fertilización in vitro. ¿Cómo funciona esto? ¿Es cierto que se pueden congelar los óvulos? ¿A partir de qué edad se puede hacer eso? ¿Cómo funcionan? Platícanos. En realidad, esto es como algo que toco en la consulta, efectivamente, porque habemos mujeres que no queremos embarazo a corto plazo y queremos pues tener algunos otros puntos, ¿no? Así como tenemos nuestra listita en lo profesional, la familia, gozar a mi esposo, lo digo aquí casi que personal, porque pues quiero tener más tiempo para esto, aquello y lo otro, disfrutarme, y entonces digo, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Y esto entonces, así como lo pienso yo, también lo hay en muchas profesionales. Veo a muchísimas de mis pacientes haciendo que sus licenciaturas, sus ingenierías, sus maestrías y sus doctorados y esto, y hay muchas que en este momento no quieren tener hijos, pero yo toco el tema a pesar de eso, porque les digo, si es bien cierto que no vas a dejar de poder tener hijos más adelante, pero sí la reserva folicular disminuye y está comprobado que a partir de los 35 años puede disminuir hasta un 50%. Entonces, si ya tenemos la posibilidad por ciencia de hacerlo, pues no es que todas vayamos a ser candidatas, porque hay quienes dicen, no, pues yo tengo a corto, mediano, pues como en unos 5 años. Bueno, todavía estás antes de los 35 años, pero tú quieres saber si vamos a poder embarazarnos, pues hay que hacer estudios para saber que no tengas ningún factor infeccioso que te impida en 3 años poder embarazarte. Entonces, esas son cosas que toco para que quede claro que sí hay posibilidad de embarazarse después de los 35 años. Y para esto siempre me apoyo de explicarles que existe el proceso que me comentó, que me preguntó exactamente de congelar mis óvulos o no. Fue un tema importante que subí a mis redes sociales. Sí, hay que congelarlos. Si no quieren embarazarse a corto plazo, hay que congelarlos, y lo ideal es que fuera menor de 35 años las pacientes para tener una mejor calidad ovular y que en el momento que decidan embarazarse puedan tener la oportunidad, porque no va a ser lo mismo en los óvulos de una mujer de 32 años que los de una mujer de 37 años. No quiere decir, insisto, para no tocar pues fibras sensibles en mis pacientes de que, oye, o sea, tú me dijiste que sí, no, o sea, todas están informadas que sí, y que si tienen la oportunidad lo hagan. Económicamente hablando, digo, no me dedico a hacer eso. Tengo a mi amiga que lo realiza, que es con la que trabajo, mi partner, le digo, porque pues trabajamos juntas, y realmente pues siempre más o menos le pregunto como para darme ideas, porque pues yo les digo a mis pacientes, o sea, ya ahorita la tarjeta de crédito pues ya no para un carro, mejor, o pues ocúpalo, o sea, digo, no cuesta un peso, pues no todos traemos el dinero aquí en la bolsa, ¿verdad? Pero pues ya tienes la oportunidad por lo menos de hacértelo, pues hazlo, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de que si no quieren a corto plazo y sus ideas es no, hasta que tenga la pareja ideal, hasta que esté casada, hasta que tenga la casa, hasta que tenga el coche, nunca va a llegar el momento ideal. Mejor congela tus óvulos y en el momento, si ya pudiste, pues perfecto. O sea, si fue antes y se desperdiciaron, bueno, ok, pero ahí los tuviste. Si llegan tus 40 y no los tenías, pues qué difícil, ¿no? Ahorita que mencionas eso, esta conclusión a la que llegan las pacientes de, tal vez deba congelar mis óvulos, por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, llega bien tarde en la vida. A lo mejor
a lo mejor las pacientes ya están en sus 37, 38 y tal vez ya se les pasó el mejor momento para congelar los óvulos. O sea, no, como dices, no quiere decir que no lo puedan hacer. Así Pero es. tal vez esta decisión la tenían que haber tomado desde antes de los 35, 34 años, ¿no? Por lo que entiendo. Así es. A lo mejor la falta de información. Con esto del COVID, creo que ha sido lo que más ha impulsado a que médicos hagamos este tipo de situaciones, este clase de información para los pacientes. Creo que es algo que a mí me encanta mucho, por eso cuando me dijeron, oye, ¿puedes ir con nosotros? Y yo, claro, apúntenme las veces que tenga que ir, porque es algo que aprecian mucho los pacientes, estar informados, saber que se puede hacer cosas con respecto a su salud. Creo que antes no la había tanto, ¿no? Entonces, y antes también decíamos, no, pues eso es para los artistas, eso es para los millonarios. Si bien es cierto, no es tan fácil para todos, pero no es ya imposible hacerlo, así es. Entonces sí se puede hacer también a los 37, pero la capacidad de los óvulos va a ser distinta. Ok. Y hablando de eso también, pues hay muchas pacientes que pues, como lo decimos, ¿no? A lo mejor los tiempos han cambiado y antes la abuela, no sé, desde los 15 años empezaba, o desde antes empezaban a tener hijos, ¿no? Y por eso tenemos como 7 u 8 tíos, ¿no? En estas generaciones. Y cada vez la mujer va priorizando, pues obviamente, su actividad profesional, su tiempo personal, y los embarazos se van dando cada vez a edades más avanzadas. Está visto que en todo el mundo la pirámide poblacional se está invirtiendo, se está envejeciendo la población, pero creo que es importante mencionarlo y hablarlo. ¿Cuáles son los riesgos de un embarazo, tanto por padre o por madre, a una edad ya más avanzada, ¿verdad? Más avanzada de lo que antes se presentaba. Ok, embarazos mayores a 35 años se conoce como edad materna de riesgo y no todos, pero sí tenemos un mayor porcentaje de riesgo para presentar algo que se llama preeclampsia, que es la presión alta durante el embarazo, diabetes gestacional y algunas otras cosas como restricción del crecimiento intrauterino, que es que los bebés cuando están en la formación en la pancita no van creciendo acorde a las semanas de embarazo. Tenemos más riesgo de esta situación y pues realmente de alteración cromosómicas, que es algo muy puntual que yo sí no me canso de decirles en consulta. No te digo que no vayamos a poder, les comento, pero sí que tenemos más riesgo para algunos tipos de trisomías, como lo son el síndrome de Down o algún otro tipo de cromosomopatías, que son alteraciones, insisto, de los cromosomas, ¿ok? Ahora, en varones, pues la edad no tiene un factor tan tan determinante que vayamos a decir, no, pues es que ya tengo 50, no voy a poder tener. Obvio, si tienes antecedentes, bueno, pues de un trauma a nivel de los testículos, un varicocele, cuestiones muy puntuales de tu anatomía, pues sí puede afectar a la fertilidad masculina. Pero mientras no exista estos antecedentes, tengas una buena nutrición, ejercicio, esto lo explico mucho ahorita platicando antes de que empezáramos. ¿Por qué? Porque podemos tener hijos hasta los 60 con los varones, entonces no hay ningún problema, pues sus multivitamínicos, tratar de bajar las cuestiones del estrés, porque es una de las cosas que da mayor inflamación. No es inflamación de sentirme gordito, sino inflamación a nivel de nuestras células, lo cual puede repercutir al nivel de las telomerasas, que son a nivel del ADN, entonces eso está demostrado totalmente. Entonces vivimos en un mundo de estrés y de inflamación, el cual afecta no solo a varones, sino también a mujeres, ¿no? Por estar todo el día corriendo para aquí, para allá, tengo que hacer todas estas cosas. Entonces, todo eso ha repercutido a la reproducción humana también. Claro, y de ahí la importancia que pues el embarazo sea algo planificado en pareja, ¿no? Cuando pues tratar de hacerlo cuando esté en las mejores condiciones, tanto físicas, económicas, ¿no? Cuando realmente se esté preparado para recibir pues el embarazo. Y hablando de embarazos y hablando de métodos anticonceptivos, por ejemplo, los definitivos, vamos a platicar algo que nos han preguntado mucho. ¿Cuándo es la mejor edad o cuándo recomiendan que se haga, por ejemplo, la mujer una salpingo? Es decir, que diga, ya hasta aquí. Cuando la mujer lo decida, o sea, desde el momento no tengo hijos y me quiero operar porque nunca quiero tener hijos, es su cuerpo. Si ella lo decide, claro, o sea, firma el consentimiento informado y se opera.
Ahora, si dice, tengo un hijo, ya me quiero operar, mi esposo no, bye, es tu cuerpo, tú decides operarte y te operas. Y es algo que hay que pues ayudar, defender y completamente empoderar a las mujeres que en el momento en que decidan, pues a operarse, ¿no? O sea, yo soy la de quiero uno y mi esposo quiere dos y digo, bueno, pues voy a dar mi manita a torcer y pues ni modo dos, ¿no? Pero si estás de acuerdo, totalmente, ¿no? Te endulzan el oído como ya lo hicieron conmigo, sí, porque es la única forma, la verdad, pero sí. Sí, te pregunto porque fíjate que se da mucho en las instituciones donde prácticamente obligan a las mujeres, ¿no? O sea, una mujer que a lo mejor ya tiene dos hijos y le dicen, oiga, no se va a hacer a la ligadura, o oiga esto, y no, y el típico, no, mi marido me cuida, y aquí, ¿no? Y obviamente, pues están los casos donde llega una mujer que tiene 3 o 4 embarazos y de repente llega con el quinto, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Estas complicaciones de sangrado. Sí. Y tiene 17 años la mujer. Y aparte tiene 23 años, ¿no? Digo, vaya, es una situación común. A mí me tocó cuando hice mi servicio social de la carrera de medicina, estar en una comunidad donde lo que se estilaba por religión y por costumbres era que las mujeres a los 13 años se embarazaban. Había una incidencia altísima de embarazo adolescente, inclusive yo hice mi protocolo acerca de embarazo adolescente, y realmente, pues bueno, como bien lo dices, hay que permitirle a la mujer tomar la decisión, porque al final de cuentas, pues es su cuerpo, ¿no? Pero existe todavía mucha presión social, ¿no? Y la comadre que te dice, pero oye, ¿Y el hermanito exactamente va a crecer solito, o ¿sabes qué? ¿Por qué no te esperas? ¿Qué tal si no quiere, Dios quiere, vaya, no le pasa algo a tu bebé y tengas otro? Exactamente. Y algo, por ejemplo, ¿se puede revertir? Sí, también hay una cirugía para revertirla, pero también depende de la técnica con la que operaron. Porque existen las técnicas donde nada más se liga la trompita y existe otra técnica donde se corta. Entonces, pues la verdad es que la más segura es cortar, entonces... La más efectiva. La más así, porque ya no tienen tanto riesgo de recanalizarse, entonces, pues sí. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, o has visto, no digo, no a ti, yo sé que a ti no, pero ¿te ha pasado o te ha llegado a la consulta una paciente que ya le hayan hecho su salpingo o su OTB, como le llamamos nosotros, y llega embarazada? Digo, no soy Dios, sí me puede pasar, la verdad, no sé si ya ande por ahí alguna, y sí, una disculpa pública, ¿verdad? Pero a lo mejor estaba aprendiendo, no sé. No, todos somos médicos, claro. Y aprendemos, o sea, gracias, yo doy muchas gracias a mis pacientes de la paciencia y el que me tuvieron para mi etapa de aprendizaje cuando hice la residencia médica, no me ha tocado saber, entonces, y en mi consulta... No sé si sí, como que tengo el vago recuerdo, pero no me ha tocado. Pero de lo que sí estoy segura es de una paciente que me comentó platicando, es que a mi hermana estaba ya operada y se embarazó. Entonces yo quiero saber si sí me vas a operar y ya no me voy a embarazar. Y yo le dije, no, ya no te preocupes, yo las corto, o sea, yo las corto. Yo quito la matriz. No. Ahí seguro no te embarazas. Riesgos de la cirugía, por ejemplo, de la salpingo. Son mínimas, o sea, bueno, depende. Yo a veces cuando atiendo los partos, después del parto, si ya las pacientes tienen deseos de no tener bebés, en ese momento, o sea, y me ha tocado en el hospital donde estamos, en la clínica, que terminando su parto, limpiamos, acomodamos y órale, operar. Los riesgos, pues, ¿no? Los inherentes a una cirugía, como la cirugía es muy pequeñita, pues riesgos de que no nos demos cuenta y podamos lastimar ahí, pues, intestinos, vejiga, sobre todo si la paciente tiene antecedentes de cirugías previas, pero es poco riesgosa. Entonces, okay, pero perfecto. Sí, los inherentes a una cirugía. Perfecto. Aquellas pacientes que ya se embarazaron y que pues ahora están en esa etapa de qué me va a pasar, cómo va a cambiar mi cuerpo. Okay. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre qué cambios van a tener tanto físicos como emocionales o qué cosas hay diferentes en la vida de una mujer a lo largo de su embarazo? Es mi tema como favorito, la verdad. Eso del embarazo y cómo cuidarlas me encanta porque actualmente se dejan apapachar más, están muy abiertas, hablando de mis pacientes, a que si les comentas, oye, tenemos que hacer este ultrasonido en tu cuerpo, yo cuando van a mi consulta,
cuando me ha tocado la preconcepcional antes del embarazo, ya voy preparando ese cuerpo para que todo vaya con sus vitaminas, el ejercicio, yo se los tomo desde ahí, decirles, ¿haces ejercicio? No, empieza a hacerlo para que ese cuerpo te ayude. Si tú quieres tener un parto, órale, vamos con todo. Y aunque no quieran un parto, si es cesárea, pues la anatomía te va a ayudar muchísimo más cuando haces ejercicio. Entonces, desde el día que llegan y están embarazadas, en mis redes tengo las 5 apps del embarazo, las más como relevantes, y les digo, a ver, elige la que tú quieras. Y ya elegimos las apps del embarazo, eligen su app del embarazo. Me ayuda mucho a empoderarlas en este aspecto porque ven día a día los cambios que van a tener en su cuerpo, en los fetos. Ya muchos de mis pacientes cuando llegan al ultrasonido dicen, ¿verdad que vamos a ver estas partes del cuerpo y la placenta ya debe de verse? O sea, de verdad. Prefiero empoderar esta parte y que sepan, puede pasar esto, aquello y lo otro, a que estén temerosas. Entonces, explico esto con la app. A muchas cuando empiezan con dolores en la espalda, porque eso les digo desde el inicio, perdón, no quiero perderme, voy a volver a regresar a este asunto. Les digo, las primeras 20 semanas son las semanas donde no quieres ni ver a tu esposo, porque lo hueles y viene el vómito. Está la progesterona dando todo para poder mantener el embarazo, entonces van a empezar cambios como náuseas, dolores de cabeza, si eras estreñida, o sea, todo se vuelve más lento, de boca hacia el ano. Si eres estreñida, puede aumentar el estreñimiento, la distensión, los gases, pirosis, que es que se les regrese la comida y les arda. Todas esas sensaciones de que tengo un hueco aquí, no sé qué tengo hambre, no, es gastritis, les da mucha molestia con la gastritis y ahí nos hacemos fan del Festomar, del Riopan para poder ayudarlas un poquito y vamos pasando por semanas, les voy diciendo los ultrasonidos, qué cambios van a encontrar en las venas de sus piernas, que van a sentir sensación de adormecimiento y les digo, y esto empeora, espérate a las 37 donde tu bebé pese más. Aplastan la pelvis, los vasos y las piernas acalambradas, lo siento la pompi. Todos esos cambios los voy explicando de manera dependiendo del avance del trimestre. Enseño algunos ejercicios durante el embarazo de estiramiento de espalda. No me considero experta, la verdad. Nunca he sido súper fan del ejercicio hasta este momento, donde ya llevo ciertos meses. Pues empecé entrenando en casa, después a hacer ejercicio, salir a caminar y ahorita sí ya practico un deporte que es como mi religión, me encanta y no lo dejo y eso me ha ayudado pues a explicarles los ejercicios que deben de hacer, ejercicios donde les apoyo en la pared, les explico de comprarse una pelota. Los ejercicios muchas veces me ha tocado enseñárselos. Cuando van los esposos es como que un poquito más penoso, ¿saben? Esa es la parte de la ginecología que apena en mi caso, porque pues, pero después digo, ay, sí. Pues no importa, ¿no? O sea, es para que ellas aprendan y sientan y vean todos los cambios que va pasando en su cuerpo. Y cuando van siempre con el esposo como escucha todos los cambios que va a tener el cuerpo de la esposa, se vuelve más comprensivo, se vuelve su verdadero pilar y apoyo y dices, no hombre, o sea, tener un embarazo así, pues de 3 ya hasta ganas de Dios de tener otro. Sí, ¿no? Pues entonces, la verdad es que todos estos cambios cuando son informados hacen que el embarazo, a pesar de que tengan molestias, amenazas de aborto o pues la hiperemesis gravídica, me ha tocado internar 2 que 3 pacientes, o sea que son vómitos que no son soportables, que les hacen bajar de peso. Creo que eso ha hecho que pues las pacientes pues entiendan y sepan y cuiden su embarazo. Entonces, además del apoyo multidisciplinario, creo que es algo que también me ha ayudado muchísimo con las embarazadas. Trabajo con nutriólogas, con psicología. Digo, no son que trabajen para mí, sino que obviamente son mis amigos, colegas y con los que digo, te toca ir con él, perfecto, dice la paciente, si usted dice que es necesario, vamos. Y pues ahí está mi amiga igual la fisioterapeuta, que es la que les enseña muchísimo más a profundidad los ejercicios del embarazo. Así es. Qué bien, ¿no? Y es importante porque, como decían los mis maestros, es reconocer todos los cambios fisiológicos porque el embarazo no es una enfermedad.
Simplemente es una etapa de la vida de la mujer donde está creando un nuevo ser y pues obviamente pues se presentan todos estos cambios. Entenderlos pues es necesario tanto para la paciente como para su mismo médico que le está tratando, ¿verdad? Y eso me lleva a una pregunta. Por ejemplo, se ha perdido mucho la humanización, sobre todo en las instituciones, del trabajo de parto o a la hora ya de que va a nacer el bebé, ¿no? Platícanos acerca del parto humanizado o de todas este tipo de tendencias que están ahorita muy de moda en redes sociales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Lo manejas? ¿El apoyo a la mujer durante el parto? ¿Cómo es? Bueno, creo que retomando un poquito esta pregunta, no estamos tan deshumanizados porque yo vengo de una escuela que es un hospital escuela, que es de alto concentración. Vemos Tabasco y se veía pues Chiapas, varios lugares cercanos. Entonces me pongo a pensar en retrospectiva ahorita que menciona esa pregunta. No es deshumanización, a veces creo que es exceso de trabajo. Okay. Porque si me reconozco era otra la que trabajaba con no sé cuántos ingresos en menos de una hora, no lo disfrutaba. Y ahora que amo lo que siempre lo amé también, o sea, no es que no lo amara, pero no tenía el tiempo. Y ahora tengo el tiempo para hacerlo a como yo quiera y como a mí me plazca. Puedo tardarme en una consulta, en un parto todo el día y si se va, pues ni modo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo disfruto mucho mi trabajo, lo digo abiertamente. Y el trabajo de parto humanizado es algo con lo que estoy a favor. Cuando a una paciente se le está informando durante los 9 meses o las 40 semanas de embarazo de los cambios, cómo deben de cuidar su cuerpo, cuáles son los ejercicios, ya hicieron y fueron a sus ejercicios de pelota, estuvieron yendo a sus ejercicios de pilates, ahí donde yo entreno también dan un curso de prenatal, entonces también las mando a algunas, las que pueden por la posibilidad y todas estas cuestiones, entonces ya saben mucho de los ejercicios y esos ejercicios, la clínica donde más lo he aplicado es en donde está mi consultorio, que es un Centro Médico Visual Láser, que me permite la posibilidad de que, la verdad es que no sé si en el otro hospital pueda llevar las pelotas o no, nunca lo he hecho, pero pues también, o sea, si las meto en el otro también me han de dejar en el otro, ¿no? Entonces, pues si quieren llevar las pelotas, las pacientes yo les digo, trato de ponerles música. El parto humanizado es más como acompañamiento y no estar con tanta intromisión en su trabajo de parto. Me gusta ingresarlas con un trabajo de parto ya más adelantado, con una dilatación de 5, 6, 4 o 5 si son que ya han tenido partos previos y si son primigestas, la verdad es que hasta 5, 6, porque así están menos tiempo, se sienten menos presionadas, al estar siendo menos revisadas, el trabajo de parto propio, o sea, la oxitocina propia que libera el cuerpo, con eso es suficiente. Yo les digo a veces, vete a dar unos cuantos besitos con tu esposo, abrazos, caricias, la estimulación de los pezones. Todo eso va a liberar la oxitocina natural y va a hacer que el trabajo de parto siga sus mecanismos normales, lo cual hace que la dilatación vaya avanzando poco a poco y tener menos indicación de ponerles a lo mejor la oxitocina. Si no la tienen, no ponemos oxitocina hasta el momento en cuando ya les digo, ¿sabes qué? En este momento creo que ya llevamos varias horas, no ha avanzado, me gustaría ponerte el medicamento, pero siempre bajo la supervisión, pues más bien digo el consentimiento, claro, de la paciente, ¿no? Y tratar de hacer menos tactos. Todo esto es lo que ayuda al parto humanizado y que el familiar esté acompañando a su esposa en el momento de la expulsión de bebé. Si ellas deciden la analgesia obstétrica, también ponerles la analgesia obstétrica, porque el parto pues no es sufrirlo, ¿no? O sea, si hay posibilidades de reducir el dolor, claro que hay que reducir el dolor. El parto está considerado que es como obtener cuando es el dolor, la mujer es la única capaz de soportar los niveles de dolor que es un trabajo de parto. Es tener 20 fracturas de distintas partes del cuerpo en ese momento de un trabajo de parto. Entonces, obviamente, pues la mujer puede, pero pues no tiene por qué sufrirlo. Entonces, si hay la posibilidad, gracias a la ciencia, pues hay que aportarlo. Claro, yo creo que era más como un tema
por costumbre, ¿no? Como religioso inclusive, ¿no? De que dicen las escrituras que debes de sufrir para tener tu bebé y realmente pues no debería ser así, ¿no? Vaya, Sí. todos somos personas y no tiene por qué pasarla, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que hay que... Me gusta tomar esta idea que saqué yo de las redes sociales, que es ve la ola y súbete a la ola y hay que surfearla, ¿no? O sea, también hay que ir evolucionando conforme los tiempos van cambiando. Y bueno, Margarita, te queremos preguntar otras cosas. Por ejemplo, me encantaría preguntarte mucho más del embarazo y de lactancia. Bueno, ahí está, ya se me ocurrió una. De lactancia. ¿Por qué está tan de moda, tan de moda que las mujeres permitan mucho tiempo de lactancia, ya más del que inicialmente estaba recomendado, que era hasta donde yo me quedé 1 año? O sea, platícanos qué es lo que pasa ahí. ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? Cuéntanos. Claro, cuando les voy haciendo la historia clínica y me dicen de sus embarazos anteriores, no, pues en el anterior di 2 años y yo, palomita señora, te llevas tu estrella. No, pues que di 5 años, doctora, hasta venía del kinder y ya se me pegaba y nada más me alzaba la playera y hasta me daba vergüenza porque... La verdad es que no hay por qué avergonzarnos, o sea, creo que si yo tuviera el tiempo también, no sé si voy a poder, porque pues digo, ¿no? Pero si tuviera el tiempo también haría, o sea, el tiempo máximo que pudiera, porque está demostrado científicamente que hay muchísimos beneficios de la lactancia materna. Al principio, cuando es exclusiva, son 6 meses, que es lo que marca la norma, y eso va a ayudar a que nuestro recién nacido no tenga, o más bien tenga menos riesgos de infecciones respiratorias, de enfermedades digestivas, alergias, neumonía, otitis. O sea, son muchos los beneficios que aporta la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Ahora bien, después de ese tiempo, hablando neurológicamente, leyendo a una psiquiatra, Marian Rojas, todos saben que estoy enamorada de esa autora, menciona que los bebés que decíamos, ay, es un bebé, no siente nada, no va a acordarse nada de los primeros 2 años. Si lo ves y lo tocas, perfecto, y si no, no. Los niños crean sus vínculos neuronales desde esos 2 primeros años. Entonces, cuando ese bebé te toca, cuando ese bebé te huele, cuando ese bebé succiona, todas esas conexiones neuronales a nivel de la ay, se me fue hipófisis. La parte, de la parte de los bebés se me fue. Bueno, todas esas partes del cerebro que van creando esas conexiones, los bebés, hacen un bebé seguro. Hacen que sea un bebé que tenga una mejor autoestima, que son bebés que pueden enfrentar y gestionar sus emociones de mejor manera que un bebé que no fue lactado por mucho tiempo. Un bebé crea esa conexión, esa seguridad, esa autoestima por esos recuerdos que creemos que ellos no tienen, pero sí los tienen. Entonces, de ahí parte que evidentemente la lactancia, o sea, el tiempo que tú decidas, y no es cierto que solo va a ser agua, sigue teniendo componentes que son muy interesantes, que sepamos que siguen siendo necesarios para los niños, aún teniendo 2, 3 años. Qué interesante, fíjate, porque pues desde el momento en que, que empieza la lactación del bebé, pues quizás por los tiempos, quizás por las actividades ya se corta la lactancia, ¿no? Y se empiezan a darle los sucedáneos y otras cosas a los bebés y pues se pierde toda esta conexión de la mamá con el niño, que es un vínculo que dura toda la vida, ¿no? Claro, hay otros países, me parece que Alemania, que les dan el periodo de hasta 2 años por capacidad de maternidad. Entonces, México estamos muy atrasados, ¿no? Son menos de 3 meses o algo así. Oye, Maggie, fíjate que tenemos muchos temas que quisiéramos abordar. Desafortunadamente no tenemos todo el tiempo para abordarlos, pero hay un tema en específico que yo sé que tú dominas muy bien y que me gustaría que lo abordáramos, el BPH. Platícanos. Muy simple para todos los que nos escuchan, ¿qué es el BPH? Igual vamos a abordar allí cómo diagnosticarlo, vamos a el tratamiento, vacunas, etcétera. Ok, el virus de papiloma humano es un virus que puede contraerse por enfermedad. Es una enfermedad, considerada una enfermedad de transmisión sexual. Hay bajo porcentaje de contaminación por otros tipos de cuestiones. El más alto porcentaje es de tipo sexual. Aún siendo solo un pequeño roce piel con piel,
Si tenemos alguna lesión a nivel de la vulva o del pene, puede darse el contagio. Entonces, es un virus que puede contraerse desde la primera relación sexual. A nivel mundial está catalogado que hasta un 85 a 90% de la población a nivel mundial habrá tenido alguna infección del virus de papiloma humano alguna vez en su vida. Puede no haber sido diagnosticado, puede que te empezaste el Papá Nicolau a partir de los 25 y nunca se presentó y antes lo pudiste haber tenido y nunca haberte dado cuenta. Efectivamente, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico de una mujer menor de 25 años puede ser tan fuerte igual de los varones. No soy tan experta en varones, pero igual, o sea, el cuerpo humano puede eliminarlo y entonces nunca haber producido una lesión. Después, mujeres más grandes, si se da la lesión, pues sí, efectivamente puede ser diagnosticada desde un Papá Nicolau, colposcopía y otros medios que obviamente me gustaría platicarte. Perfecto. Entonces, el virus del papiloma humano no es exclusivo de la mujer, o sea, porque ese es un tema muy frecuente. ¿Es un tema nada más o es una infección solamente de la mujer? No, es mujeres y varones. Y los dos deben de recibir tratamiento. Así es, porque las mujeres puede dar, si está la infección o la lesión a nivel del cuello cervical, puede provocar cáncer cervicouterino. Ese es el mayor riesgo, pero también puede ocasionar cáncer de vulva en menor porcentaje, pero puede ocasionarlo. De ahí parte que cuando una paciente tiene condilomas, aunque sean externos, me molestan, me irritan, lo primero siempre les voy a decir es cuello, porque es más alto el riesgo de desarrollar un cáncer cervicouterino secundario a una lesión por BPH que el cáncer de vulva. No quiere decir que no sea importante, pero lo primero vámonos a cuello y sí, entonces es importante hacer diagnósticos. ¿Qué tratamientos hay para el BPH? El BPH no se cura. No podemos hablar de una curación. Hay tratamientos, sí, pero nosotros los médicos nos dicen que no debemos decir que se cura. Pero bueno, pues lo que hacemos es que se mantenga inactivo. En remisión. Así es, en remisión. El virus pasa por periodos de contagio, se replica, todavía no se muestra en ningún Papá Nicolau, en ningún estudio. Pero sí, lo puede hacerse después de cierto tiempo. Entonces, estas lesiones pueden ser diagnosticadas en poco o a largo plazo. Entonces, ¿qué tratamientos puede haber? Los tratamientos que yo les explico a las pacientes es acorde a lo que está en la normativa. No es algo que yo me inventé, no es algo que yo creo, sino todo debe de ser muy protocolizado. ¿Por qué? Porque hablamos nuevamente que puede provocar un cáncer cervicouterino y si tenemos las herramientas para poder mejorar la calidad de vida de la paciente hay que hacerlo. Para poder hablar de tratamiento me gustaría hablar sobre diagnósticos. Los diagnósticos pueden ser desde el Papá Nicolau, la colposcopía y hay estudios moleculares como la PCR. La PCR es el estudio que nos dice el tipo de virus que está afectando a tu cuello, a tu vulva o a tu vagina. La captura de híbridos, ¿no? En colposcopía más hablamos sobre la PCR que la captura de híbridos. Okay. Porque en la PCR podemos saber los números que están afectando qué virus, porque así vas a saber si son de alto o de bajo riesgo. Okay. Ahora bien, hay virus de alto riesgo que son más oncogénicos que otros, entonces de ahí parte la importancia de saber, para saber cómo vas a llevar la vigilancia de tu paciente. Haces tus estudios, concretas tu biopsia cervical, si necesitas hacer tu biopsia cervical, tienes un diagnóstico y vas a elegir un tratamiento. Existen lesiones leves y de alto grado. Las leves son NIC1, NIC2, que son lesiones que pueden provocar en bajo porcentaje un cáncer cervicouterino. La verdadera lesión de alto grado es un NIC3, que es una cuestión que se sabe solo cuando se toma un pedacito de tejido del cuello cervical. Entonces, el tratamiento puede ser menos invasivo o más invasivo. Puede ser desde esferolisis o cono cervical, pero depende de qué tipo de lesión sea, cuál es la edad de la paciente. Si son menores de 25 años, pueden ser sometidas incluso solo a vigilancia, ejercicio, vitaminas, vacunación, porque es muy importante, y no solo para la mujer, sino para el varón, porque en el varón existe el cáncer de pene o el cáncer del ano secundario al BPH.
No, y además es muy importante saber que si la mujer tiene un virus de papiloma humano, pues lo más probable es que, por lo menos si es una relación heterosexual, lo más probable es que eso vino pues de un hombre, de un contagio. Entonces, pues si la pareja lleva mucho tiempo, pues a lo mejor por ahí estuvo el contagio, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que se mantenga todas estas medidas de prevención. Creo que no está normado todavía en México, no sé por qué, pero todavía no está normado que los niños reciban la vacuna, ¿cierto? No, no está normado, solo para las mujeres a partir de los 9 a los 12 años o en el quinto y sexto año de primaria. Desafortunadamente para varones no, pero yo les digo a las mamás de mis pacientes, si tienes la oportunidad, vacúnalos. Es el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos. El mito de que es que con eso ya le estás dando entrada a que tenga su vida sexual, eso ya, por favor, hay que quitárnoslo de la mente. De todos modos La va a tener, exactamente. Exacto. La va a tener. Yo les digo, Sí. entre más chicos, mejor, porque pues en estas épocas más vale no hacernos de no veo, mejor cuida a tu hijo, y creo que es algo que funciona. Y la prueba está en las pacientes que van de 16, 17 años y me dicen, bueno, no estoy feliz con esto, doctora, pero póngale su método, ¿sí? O sea, ponle su método. Si no se quiere embarazar, ya le dije que va a usar su preservativo, pero ponle un método. Entonces, la verdad es que hay que estar más abiertos porque de todas maneras lo van a hacer, efectivamente. ¿Y los hombres podemos poner la vacuna en cualquier edad? Mujeres y hombres hasta los 45 años. El rango de edad cambió y ya es hasta los 45 años. Pueden ponerse en el momento en que deciden. Si ya son varones que iniciaron vida sexual, son 3 dosis. Al momento en que se pone, a los 2 meses y a los 6 meses de la primera vacunación. ¿Qué pasa si alguien nada más se puso 2 dosis o solo una? Hay un estudio en África reportado como pues de bajos recursos el país, y pusieron solo una dosis a cierta población, se le dio seguimiento a varios años, lo cual demuestra que si bien es cierto no hubo un 100% de protección, sí alcanzó un 80%. Entonces yo digo, de una a ninguna, por lo menos si tuviste la oportunidad de una, y si tienes la oportunidad de complementarla, mejor todo el esquema. ¿Crees que podamos librarnos en algún punto del cáncer cérvico-uterino gracias a la vacuna? Creo que la prevención con vacuna, con Papá Nicolaos en tiempo, no cerrarnos a la idea de que si tuvimos relaciones sexuales no voy a ir por mi Papá Nicolau por miedo, por temor, que voy a encontrar, y si me dicen algo, creo que podemos tratar de todos librar la batalla con prevención, efectivamente. Perfecto. Pues bueno, quisiéramos seguir platicando de este y muchos otros temas. Nos quedó pendiente, yo creo que ovario poliquístico y varias cosas que Claro. también nos han llevado mucho, pero pues desafortunadamente no tenemos ya tanto tiempo. Y me gustaría cerrar este capítulo, Maggie, dándonos tú unos consejos para nuestras pacientes que nos ven en casa. ¿Qué les podrías recomendar acerca de la ginecología? Los micrófonos, las cámaras son tuyas. No olviden que al ginecólogo tienes que ir desde los primeros cambios en tu cuerpo. Si puedes acompañar a tu hija, es lo mejor. Créanme que yo cuando llegan a la consulta y van con una mamá y les digo, gracias señora por darle esta oportunidad a tu hija, porque yo lo hubiera querido, ¿no? O sea, que me hubieran acompañado, no sentirme pues temerosa, no tener miedo y salir como que no, pues nunca más voy a volver. Entonces sí, háganlo, acompañen a sus hijas, aunque sean varones. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de darle las herramientas de saber cómo cuidar su cuerpo. El cuerpo de la mujer pasa por muchos cambios a través de las edades, entonces desde la adolescencia, la edad reproductiva, viene el climaterio, bueno, viene la menopausia, son muchísimos cambios, entonces hay que empoderarnos sabiendo qué es nuestro cuerpo, cómo debemos cuidarlo, la autoexploración de mamas, la revisión del Papá Nicolau, no pensar que al ginecólogo solo debemos de ir cuando estamos enfermas o cuando estamos embarazadas o tenemos un sangrado que no sabemos por qué. Hay que ir al ginecólogo mínimo una vez al año, hablar con tu ginecólogo o ginecóloga de confianza, decirle tengo este miedo, porque aún siendo la pregunta más absurda, lo mejor es resolverla en consulta y no en Google, ¿no? O no con mi vecina, no con mi prima, porque no hay nada mejor que resolverlo en un consultorio con un profesional de la salud. Perfecto, excelente. Pues ya lo saben, amigos, la doctora, una profesional muy actualizada,
un trato muy humano. Maggie, ¿dónde te podemos encontrar? Mi consultorio está ubicado en Centro Médico Visual Láser. Ahí me encuentro ubicada en el 2º piso. Redes sociales. Aparezco como doctora Margarita Hernández, Facebook, Instagram, TikTok. Muy activa en las redes sociales, por cierto. Información de muy buena calidad. Jorge, ¿dónde te encontramos? A mí me pueden encontrar en casi todas las redes como @DR Jorge Romero. Extender un agradecimiento a la doctora Margarita por haber venido. Muchísimas gracias. Estamos muy, muy contentos de tener por primera vez a una mujer en esta mesa. No puedo expresar suficientemente mi felicidad al respecto. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García. Me pueden encontrar en Facebook, en todas las redes sociales como Benito el Cirujano. Maggie, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, por estar aquí. Definitivamente tenemos que hacer un segundo o tercer episodio con muchos temas y con muchas dudas más. De verdad que yo creo que este va a ser uno de los capítulos más vistos de Los Hijos del Bisturí, pero es que son temas tan frecuentes y que a veces creemos que sobreentendemos, ¿no? Pero qué mejor que tener una profesional como tú explicándolo. No, ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Ya lo esperaba mucho. Bueno, amigos, saludos. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.